Bienvenidos de nuevo a la historia llena de emociones de Alex Tuna y el pequeño Henry. Alex está ocupado con grandes proyectos, pero cada vez que ve su teléfono encenderse con las fotos de Tuna y Henry, su mirada light se suaviza. Mientras tanto, en un rincón de la tienda de vestidos de novia, Tuna se queda algo nerviosa frente al espejo con un vestido blanco y Henry sonríe de oreja a oreja con su mini traje elegante. Los tres, sin darse cuenta, han tomado unas fotos tan bonitas que parecen una familia desde hace mucho tiempo. Y hoy, nuestra historia continuará desde ese momento tan dulce, cuando Alex aparece de sorpresa cuando Henry se convierte en el ángel empujador de barco, el que los junta cuando se toman las primeras fotos de los tres como una familia, y cuando el futuro, una boda, una vida feliz y un verdadero hogar empieza a verse más claro que nunca. Esa es la historia de hoy, suave como la brisa de la mañana, cálida como el abrazo de Henry y dulce como el instante en que Alex vio a Tuna con su primer vestido de novia. Si te gusta este camino que están recorriendo, no olvides darle me gusta y suscribirte porque eres tú quien ayuda a que esta historia siga escribiéndose cada día. Y ahora, sigamos juntos para ver a dónde los llevará el destino en este nuevo capítulo. Aquella mañana, el cielo estaba extrañamente despejado. El sol caía suave como si cubriera el camino hacia el pueblo con una capa ligera de miel. Tuna llevaba un sencillo vestido blanco con Henry en brazos, y la señora Min caminaba a su lado con una pequeña bolsa en la mano, mirándola con una ternura que Tuna nunca imaginó recibir de otra madre. Vamos, hija. Hoy elegimos tu vestido de novia con Alex. No sé lo ocupado que esté, pero de la boda me encargo yo. La señora Min le tomó la mano como si fuera su propia hija. El corazón de Tuna tembló un poco. Hacía muchos años que nadie la llevaba a comprar algo, que nadie la guiaba de la mano así. Ella sonrió suavemente, la voz quebrada por la emoción. «Mamá, siento molestarte». La señora Min rió con cariño. «Eres mi nuera. ¿Cómo vas a molestar si lo que hago es quererte?» Al oírlo, Henry golpeó la mejilla de la señora Min como si estuviera de acuerdo, haciendo que ambas mujeres se rieran. Lo colocaron en su cochecito. El niño movía las piernas con entusiasmo como si supiera que aquel día era especial. La tienda de vestidos de novia se abrió, y el olor a lavanda se mezcló con la luz blanca y suave, haciendo que el lugar pareciera un sueño. Los vestidos brillantes colgaban alineados. Los ojos de Tuna se humedecieron. Jamás imaginó que algún día entraría a un lugar así. No con miedo, sino con Henry a su lado y una futura suegra que se sentía tan cálida como un hogar. «Prueba este, hija». La señora Min escogió un vestido blanco suave como una nube con encajes delicados a lo largo del vestido. Tuna lo tocó con las manos temblorosas. Miró a la señora Min, miró a Henry en el cochecito y luego se miró en el espejo, sin saber por qué las lágrimas querían salir. Entró al vestidor. Un momento después la cortina se abrió. Tuna salió con el vestido ajustado suavemente a la cintura y una falda que caía hasta el suelo como un río. La luz que atravesaba el ventanal iluminó su rostro, haciéndola parecer una flor blanca recién abierta después de la lluvia. La señora Min se quedó inmóvil. Henry abrió bien los ojos mirando a su mamá como si estuviera viendo a un hada. Luego extendió los brazos hacia ella y balbuceó: «¿Mamá? ¡Linda!». Una palabra tan pequeña pero que hizo que el corazón de Tuna casi se derritiera. La señora Min se acercó para acomodarle un mechón de cabello. «Estás preciosa, hija. Si Alex te ve se queda sin palabras». Solo escuchar su nombre hizo que el pecho de Tuna se calentara. En silencio pensó: ¿sabrá él que hoy su madre me llevó a probar vestidos? ¿Sabrá que...? Estoy deseando ver su cara cuando me vea vestida de novia. Mientras tanto, en la ciudad, Alex estaba en una sala de reuniones con decenas de planes delante de él, pero su mente estaba en otra parte. Su teléfono se encendía una y otra vez. «Señora Min, fotos de Tuna, hijo, señora Min. Guapa, ¿verdad? Te vas a casar con una mujer hermosísima».
Alex abrió las fotos, y su corazón se detuvo un instante. Tuna con el vestido blanco, las mejillas sonrojadas, y Henry junto a ella, agarrando el borde del vestido, sonriendo sin dientes. La imagen era tan bonita que le atravesó el pecho con una suavidad inesperada. John, sentado a su lado, miró de reojo. ¡Wow! Está guapísima. Tu mamá llevó a tu futura esposa a probar vestidos. Las orejas de Alex se pusieron rojas, pero no lo negó. Miró la foto otra vez, dejando que ese calor le llenara el pecho. Tengo que irme antes. Henry me está esperando. Y esta boda tiene que ser perfecta. Lo dijo con voz tranquila, pero con toda la determinación de un hombre que ama de verdad. En la tienda de vestidos, Tuna miró a Henry reír con la música suave y luego a la señora Min ajustando los encajes del vestido. De pronto pensó que quizá por fin la vida se había apiadado de ella y de su hijo. Solo faltaba Alex. Pero ella sabía que él llegaría. Y cuando llegara, estaba segura de que su mirada contaría todo lo que ninguno de los dos se había atrevido a decir en voz alta. El tintineo suave de la campanilla sonó en medio del ambiente tranquilo de la tienda de vestidos de novia, donde la luz blanca caía sobre las capas de telas brillantes como si fueran nubes. Nadie prestó atención. La señora Min seguía concentrada acomodando el borde del vestido de Tuna, mientras Henry jugaba con un pedacito de encaje que había caído al suelo balbuceando feliz. Tuna seguía frente al espejo sin atreverse a creer que la chica que veía allí era ella una novia. Su rostro estaba sonrojado y sus ojos profundos brillaban como un lago después de la lluvia. Entonces, una voz grave familiar hasta el punto de hacer que su corazón se encogiera, sonó justo detrás de ella. «No lo toques, déjame a mí». Tuna se quedó inmóvil. La señora Min se giró y sonrió de oreja a oreja. «¿Por qué llegas tan tarde, hijo?» Tuna se volvió muy despacio, y cuando sus ojos se encontraron con los de Alex, el tiempo pareció detenerse. Alex aún llevaba la camisa del trabajo, la corbata un poco torcida por haber conducido demasiado rápido. Su respiración estaba agitada, su apariencia algo apresurada, pero su mirada era tan cálida que casi hizo que las piernas de Tuna cedieran. Esa mirada se detuvo en ella. No era solo mirar, era quedarse sin aliento. Todo el ruido desapareció. Solo quedaban él y ella entre docenas de vestidos blancos. Tuna rozó el vestido con la mano como para tranquilizarse. ¿Por qué estás aquí?» Alex caminó hacia ella con pasos lentos. Cada paso hacía que su corazón golpeara más fuerte. Se detuvo frente a ella tan cerca que su respiración rozó su piel. «Mamá me envió las fotos». Su voz era baja y ronca como si intentara mantener la calma. «No pude quedarme sentado». Tuna bajó la mirada entrelazando los dedos. Su cabello caía suave sobre los hombros. El vestido blanco abrazaba su figura delgada, haciéndola parecer más hermosa de lo que ella creía posible. Alex levantó la mano muy despacio como si temiera asustarla, y apartó un mechón de cabello de su mejilla. «Eres tan hermosa, que no sé cómo se supone que debo respirar». Las orejas de Tuna se tiñeron de rojo. Su corazón dio un vuelco fuerte y cálido. Henry, al escuchar la voz de Alex, levantó la cabeza, sonrió ampliamente y gateó hasta abrazarle la pierna. «Papá». Aquel abrazo diminuto rompió la tensión suave entre los dos. Alex se agachó, tomó a Henry en brazos y le dio un beso rápido en la frente. Luego volvió a mirar a Tuna con los ojos brillando como si acabara de tomar una decisión enorme. «Prueba otro vestido. Quiero verte». Tuna negó suavemente agarrando la tela de su falda. «No, creo que ya es perfecto». Alex ladeó la cabeza. «Perfecto». Caminó hacia ella hasta quedar tan cerca que Tuna tuvo que levantar la cara para mirarlo. No estás bonita». Le levantó suavemente la barbilla. «Estás demasiado hermosa». Tuna se perdió en esa mirada. La señora Min, de pie a un lado, cruzó los brazos y sonrió como si estuviera viendo una escena romántica ocurrir justo delante de ella.
Bueno, ustedes hablen tranquilos, yo voy a ver los velos. Dijo eso y se alejó con la dependienta dejándoles un pequeño escenario solo para ellos. Alex dejó a Henry en el suelo para que correteara como un pajarito y volvió junto a Tuna colocándose detrás de ella justo frente al gran espejo. Se inclinó hacia su oído, su voz rozándole la piel como terciopelo. Tuna, ¿sabes qué me hiciste sentir? Ella se puso rígida sin atreverse a girarse mirándolo solo a través del reflejo. ¿Qué sentiste? Los ojos de Alex reflejados en el espejo eran tan profundos que parecían devorar todo a su alrededor. Ganas de casarme contigo ahora mismo. El corazón de Tuna dio un golpe, sus labios temblaron. Alex colocó la mano sobre su cintura apenas tocándola pero suficiente para que todo su cuerpo ardiera. Perdón si vine tan de repente, pero no podía soportar no estar aquí sabiendo que llevabas un vestido de novia para convertirte en mi esposa. Tuna se dio vuelta con los ojos brillantes y una sonrisa suave. Yo también te estaba esperando. Henry corrió hacia ellos abrazando las piernas de ambos como si confirmara algo. Papá, mamá, una familia, sin necesidad de decir más. Alex se inclinó y depositó un beso suave en la frente de Tuna, bajo las luces blancas entre los vestidos con la risa de Henry alrededor. Y en ese instante la tienda pareció iluminarse un poco más. No por las luces, sino porque por fin los corazones de los dos habían encajado de verdad. La tienda de vestidos de novia aquella tarde brillaba como si estuviera cubierta por una luz suave de atardecer. Después de que Tuna terminó de probarse el vestido, la señora Min la llevó hacia la zona de accesorios para probar velos y zapatos. Mientras tanto, Alex sostenía a Henry colgado de su cuello como un pequeño monito con los ojos redondos, mirando todo a su alrededor con fascinación. La joven dependienta inclinó la cabeza y, algo nerviosa ante lo guapo que era Alex, le preguntó en voz baja: «¿Quiere ver ropa para niño para la ceremonia, verdad?» Henry, que seguía abrazando el cuello de Alex, empezó a asentir sin parar, como si entendiera perfectamente. Alex se rió y le dio unas palmadas suaves en la espalda. «Exacto, mi Henry tiene que ser el más guapo de la boda». La dependienta lo llevó a la sección de ropa infantil. Pequeños trajes en miniatura colgaban perfectamente ordenados, tan elegantes que Henry con solo verlos ya quería tocarlos. Alex lo dejó en el suelo para que caminara a su ritmo. Henry corrió directo hacia un traje color crema, lo agarró y lo agitó como si lo estuviera enseñando. «¿Papá, papá?» Alex se acercó con una sonrisa que se le marcó en la comisura de los labios. «Elegiste este, es precioso». Henry abrazó el traje contra su pecho moviéndose de emoción. Una mujer mayor que pasaba cerca miró la escena y comentó con una sonrisa: «Se parecen muchísimo padre e hijo». Alex se puso un poco rojo y solo asintió para agradecer. Tomó a Henry en brazos de nuevo y comenzó a revisar cada pajarita, cada par de zapatos diminutos. Henry vio una pajarita marrón oscuro, la levantó y la golpeó suavemente contra la cara de Alex. «Papá, ¿quieres ponerte esta?» Henry asintió con tanta fuerza que casi se cae hacia atrás. Alex le pellizcó suavemente la nariz. «Está bien, esta combinará con el traje de papá». Al escuchar la palabra papá, Henry se giró y abrazó el cuello de Alex aún más fuerte, apoyando su cabecita en su hombro. Y en ese momento, Alex se quedó quieto solo un segundo. Miró a Henry, sus ojos pequeñitos, riendo, sus brazos rodeándolo sin dudar, como si el niño ya lo considerara algo natural. Una presencia imprescindible. El corazón de Alex se apretó. No de dolor, sino de esa sensación cálida de ser llamado papá sin condiciones. Besó el cabello de Henry y susurró: «Gracias». Henry no entendió, solo rió y volvió a darle palmaditas en la cara como siempre. Justo entonces, Tuna se acercó por detrás, aún con el vestido blanco, que estaba probándose el cabello recogido suavemente con un broche de perlas. Se detuvo al verlo eligiendo ropa para Henry, y sus ojos se suavizaron ligeramente húmedos por la emoción.
Alex se giró y atrapó esa mirada. Le mostró el pequeño traje. ¿Te parece bien este? A Henry le encantó. Tuna miró a Henry, luego a Alex y finalmente al diminuto traje. Asintió con una sonrisa suave como la brisa del atardecer. Es precioso. Con ustedes dos vestidos así se van a parecer muchísimo. Henry extendió los brazos hacia su madre queriendo estar con ambos. Alex lo pasó hacia ella, pero cuando intercambiaron al niño, sus manos se rozaron un segundo. Solo un segundo, pero suficiente para que el corazón de Tuna temblara y para que los ojos de Alex se volvieran un poco más profundos. Él murmuró lo bastante bajo para que solo ella lo oyera. Nuestra familia tiene que lucir perfecta el día de la boda. Tuna inclinó la cabeza avergonzada, abrazando a Henry contra su pecho para ocultar el rubor de sus mejillas. Henry feliz los abrazó a ambos diciendo: «Papá, mamá». La gente en la tienda se dio la vuelta para mirar sonriendo sin poder evitarlo. El ambiente parecía volverse más cálido como si irradiara desde los tres. Desde lejos, la señora Min apareció corriendo con un velo en la mano. Ya eligieron la ropa para Henry rápido que aún tenemos que ver los zapatos. Al verlos a los tres juntos, Henry acurrucado entre los brazos de ambos, la señora Min solo sonrió. Una sonrisa tranquila, profunda y llena de satisfacción. El día que había esperado durante tantos años, tal vez, estaba realmente a punto de llegar. Después de elegir el pequeño traje de Henry, la dependienta rápida y entusiasmada sugirió: «Les gustaría tomarse unas fotos familiares, así después pueden ponerlas en el álbum de boda». Alex estaba a punto de rechazar pensando que Tuna se sentiría incómoda, pero antes de que pudiera decir una palabra, Henry levantó los brazos hacia el cielo y gritó un «¡Ah!» como si acabara de aceptar en nombre de los tres. Todos estallaron en risas y así comenzó la inesperada sesión de fotos familiares. Tuna aún llevaba el vestido blanco impecable, el cabello recogido a un lado y las mejillas ligeramente rosadas por los nervios. Henry vestía su pequeño traje recién escogido. La pajarita lila en su cuello lo hacía parecer un mini novio adorable y travieso. Y Alex, con la camisa blanca y el chaleco que le habían prestado sin necesidad de arreglarse mucho, ya parecía un novio perfecto. Apenas la fotógrafa levantó la cámara, soltó un suspiro admirado. ¡Qué preciosos! Parecen una familia perfecta. Tuna bajó la mirada, pero la sonrisa en sus labios traicionó la felicidad que le llenaba el corazón. La primera escena, Tuna en el centro, Henry en brazos y Alex justo a su lado. Pero Henry empezó a moverse insistiendo en ir con su padre. Alex lo tomó y lo sentó sobre su brazo con naturalidad. Henry le dio un golpecito en la mejilla con una sonrisa enorme, haciendo que cualquiera a su alrededor se derritiera. La fotógrafa dirigió: «Muy bien, papá mira al bebé. El bebé mira a mamá, mamá mira a papá». Y de pronto, ninguno de los tres sabía a quién mirar primero. Henry miraba a su papá, luego a su mamá. Tuna miraba al bebé y luego se atrevía a mirar de reojo a Alex. Alex miraba a Tuna, después a Henry y otra vez a ella. Un caos total, hasta que los tres se echaron a reír. Sus risas claras llenaron la tienda como campanas de cristal, chocando suavemente. La fotógrafa se rió también. Así las fotos naturales son las más bonitas. Y siguió disparando la cámara sin parar. La segunda escena, Henry fue colocado entre los dos. Sujetó la mano de Alex con la izquierda y la de Tuna con la derecha, y tiró de ambas juntándolos como si fuese un pequeño puente humano. Alex y Tuna avanzaron sin darse cuenta. Los hombros se rozaron. La distancia entre ambos desapareció tan cerca que podían oír la respiración del otro. La mejilla de Tuna tocó ligeramente la camisa de Alex, dejando una sutil marca rosada en su piel. La cámara capturó justo ese instante la luz, los envolvió como si estuvieran en medio de una ceremonia al aire libre. La mirada de Alex se detuvo en Tuna un segundo más de lo necesario. Tuna lo miró a través de sus pestañas largas con el corazón golpeando como si quisiera escaparse.
Henry, viendo que sus padres permanecían demasiado quietos, alzó los brazos, los atrajo hacia él y plantó un beso ruidoso en la mejilla de Tuna. Ella se sobresaltó y soltó una carcajada. Alex rió también. La fotógrafa gritó emocionada: «¡Madre mía, momento de oro, no se muevan!» Y la cámara volvió a destellar una y otra vez. La tercera escena. Alex tomó a Henry y se colocó detrás de Tuna. Henry abrazó la cabeza de su madre desde arriba y Alex apoyó suavemente su mano en el hombro de ella. Una pose sencilla, pero tan íntima que quitaba el aliento. Tuna sintió el calor detrás de su espalda. Por primera vez en su vida sintió que estaba siendo protegida. Alex inclinó la cabeza y murmuró solo para ella: «Me gusta este momento». Su voz baja y cálida le rozó el cuello como una caricia de seda. Las mejillas de Tuna se tiñeron de rojo como un pétalo recién abierto. Ella no contestó, pero su corazón respondió por ella latiendo con fuerza. La última escena. Henry fue colocado sobre los hombros de Alex, sus piernecitas gorditas moviéndose mientras reía sin parar. Alex levantó la vista y besó los pies del niño. Tuna, a su lado, sujetó ligeramente su falda mientras miraba a los dos con unos ojos llenos de cariño. La fotógrafa bajó la cámara suspirando con emoción. Su boda seguro será preciosa. Alex miró a Tuna. Tuna miró a Alex. Henry miró a ambos y murmuró: «¿Papá? ¿Mamá?». Nadie dijo nada, pero en ese instante ya eran una familia de verdad. La luz de la tienda formaba un halo suave encima de ellos, como si el destino mismo los abrazara. Y Tuna supo que era la primera vez en su vida que se tomaba una foto familiar de verdad. Y también la primera vez que su corazón creía de forma absoluta que la felicidad estaba llegando. Tôi không phải là cha ruột của Henry và tôi đã sống vì lời đó những đêm trăng trắng.